Hebreos 11, del 1 al 7. El tema que vamos a considerar es firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Estos 7 versículos nos van a mostrar qué es la fe. Yo sé que todos nosotros tenemos fe. Creemos, confiamos en Dios. Pero aquí vamos a aprender qué es realmente la fe. Muchas veces nosotros, cuando tenemos en mente hacer algo, pensamos que la fe es algo mágico que va a materializar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, viene una persona que se quiere casar y se quiere casar con alguien que no es cristiano. Pregunta, ¿es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen que sí es de Dios? Sabemos que la Escritura dice que no es de Dios. Entonces esta persona de pronto dice, no, pero yo tengo fe. Yo tengo fe de que Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. Yo tengo fe que esta es la persona que Dios tiene para mí. Pregunta, ¿esa fe es válida o inválida? Es inválida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no debemos casarnos en yugo desigual. Entonces, tú y yo podemos pensar 1000 cosas. Entras al dealer. ¿Cuántos anhelan un carro del año? 0 millas, que huele a plástico nuevo. He visto algunos que compran el auto y nunca le quitan el papel que trae la guantera. ¿Se ha fijado? Una vez me subí a un carro nuevecito y ya tenía varios tiempitos y todavía traía el papelito ahí. Tuve la tentación de quitarlo, pero dije, no, ¿qué tal si se ofende el hermano, verdad? Porque quiere todavía tener la sensación de que está, ¿qué? Nuevo. ¿O alguna vez has visto el auto nuevo y todavía trae el sticker que le ponen enfrente en el parabrisas? Ya no debería traerlo, pero ahí está. Queremos que entiendan todos que es un auto que... Ahora, te metes al dealer a comprar un auto nuevo, pero no tienes para pagarlo. ¿Cuántos han estado en esa situación? No tienen para pagarlo. Pero entran ¿con qué? Con fe. Yo tengo fe que Dios va a proveer para este auto nuevo. Y te metes al dealer y sales con un... Ibas por uno de 30,000 y sales con uno de 50,000. Y dentro estás preocupado, estás ansioso y tú sabes que no vas a poder. Pero ¿tienes qué? Tienes fe, porque eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen que tener fe. Y muchas veces hasta nos atrevemos a repetir el versículo 1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nunca he visto un auto nuevo enfrente de mi casa. Tengo convicción, tengo fe de que va a aparecer un día ahí. La certeza de lo que se espera, espero que pueda pagarlo. Y sacas el auto y está ahí el auto ya, y es algo que no se veía, pero ahora se ve. Y aún estás seguro que lo vas a poder pagar y después a la mitad te lo decomisan, te lo quitan. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la fe? Ya me quitaron el auto porque no lo puedo pagar. Ya me divorcié porque no ocurrió lo que yo pensé iba a pasar con esa persona que tenía tantos sueños y anhelos. Y tenía mucha fe de que Dios iba a convertirlo, que Dios lo iba a cambiar. La pregunta es, ¿realmente qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Y quiero sugerirles que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Vamos a aprender hoy lo que la fe realmente es. Pero quiero pedirte, hermano, hermana, que mientras lo hacemos, tomes nota de esto. Porque necesitamos saber qué es la fe. Número 1, hermanos, fe es tener seguridad. ¿Es tener qué? Seguridad. Veamos el versículo 1 al 3. Seguridad. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La palabra esperar quiere decir que hay algo que me está esperando. Algo que viene. Nosotros tenemos una palabra y es esperanza.
¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza de estar en el cielo? ¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza de ver a Jesús una vez más? ¿Cuántos tienen la esperanza de que este cuerpo sea renovado enteramente? Y ya están buscando que sea ya. ¿Cuántos están buscando pasar la eternidad con Dios? ¿Tenemos esa esperanza? La pregunta es, ¿esa esperanza, lo que estoy esperando, tiene garantía? Dice aquí, la certeza de lo que se espera, sí tiene garantía. Ahora nota, en ningún lugar en la Biblia dice que yo voy a tener un auto nuevo del año, 0 millas. ¿Alguna vez has leído un versículo así? ¿Alguna vez se le habían leído que van a tener una casa en la Biblia? El Señor te da muchas esperanzas. Él dijo que no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. No te prometió vestidos nuevos o comidas elegantes, sino que Él prometió darte lo necesario. Ahora es verdad que algunos de nosotros tenemos casa, tenemos autos nuevos, porque hemos trabajado por ello, porque Dios ha tenido a bien darnos sabiduría para lograrlo. Pero cuando hablamos de la fe, hermanos, la fe es tener seguridad de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. Y Él ha prometido que nos va a dar un lugar en el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hermanos, ¿es cierto y está garantizado que vamos a tener un lugar en el cielo? Sí. ¿Por qué? Porque hay versículos bíblicos que yo puedo mostrarte que dicen que vamos a tener un lugar en el cielo. ¿Qué espero? Yo espero vivir en la eternidad con Dios sin más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Eso va a ocurrir, familia? Sí, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, está garantizado, es la certeza de lo que estoy esperando. Y yo te puedo decir, y tú me puedes decir que vamos a tener lugar en el cielo, que vamos a tener un cuerpo nuevo, que vamos a estar con Dios, que no va a haber más llanto, no más tristeza, ni más dolor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero yo no puedo garantizarte que vas a tener un auto nuevo. A lo mejor lo vas a tener, a lo mejor no. Yo no necesito saber eso. Eso depende del Señor. Y depende también del esfuerzo y las ganas que yo le eche a trabajar. Pero hay cosas en la Biblia, hermanos, que yo puedo garantizar, que tú vas a garantizar. Por ejemplo, cuando nos muramos. ¿Qué va a pasar cuando nos muramos, hermanos? Caigo muerto aquí ahorita. ¿Qué va a pasar con mi espíritu, con mi alma? ¿Está presente con quién? En el Señor. Estar ausente del cuerpo es estar ¿qué? Presente con el Señor. ¿Podemos garantizar eso, hermanos? Sí. Y esa es la fe. Yo tengo seguridad. Fe es tener seguridad de lo que está escrito. Ahora vean aquí otra cosa más. Dice la convicción de lo que no se ve. La versión en inglés dice la evidencia de lo que no se ve. Hay muchas cosas que nosotros todavía no hemos visto. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén. Se nos ha prometido, hermanos, que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, la ciudad que ha sido construida por Dios. Sí. ¿Se nos ha prometido eso? Sí. ¿Alguno de ustedes ya la vio? ¿Creen que van a vivir ahí? Sí. ¿Y por qué creen que van a vivir ahí si no la han visto? Porque está escrito en la Biblia. O sea, hay evidencia en la Biblia de que vamos a vivir en ese lugar a pesar de que no lo hemos visto. Entonces, cuando hablamos de fe, hermanos, fe es tener seguridad de que todo lo que está escrito en la Biblia, aunque todavía no lo vemos, va a ocurrir. Tu cuerpo, por ejemplo, y es algo que nos lleva a algo que llamamos muerte. ¿Ya se dieron cuenta que ese cuerpo se está corrompiendo? ¿Sí? ¿Alguien ya le duelen los huesos? Cuando se agachan, piensan 10 cosas que pueden hacer mientras están agachados antes de volverse a levantar.
para no estarse agachando cada rato porque después la espalda les duele. La realidad, hermanos, es que nos vamos a morir y este cuerpo se está descomponiendo. Ahora, lo que nosotros no vemos es de que este cuerpo va a ser renovado. Yo nunca he visto un cuerpo renovado por Dios. Lo que he visto, lo veo todos los días en el espejo, es un cuerpo que se está, ¿qué? Deteriorando. Y ese proceso no va a parar. Pero la Biblia dice que yo voy a tener un nuevo cuerpo. Y cada vez que me veo en el espejo, y quiero pedirte que haga lo mismo, ese cuerpo que ves que se está arrugando, como pasita, un día va a volver a ser una uva, bien chonchita y bien bonita. ¿Ok? ¿Lo creen, hermanos? Sí. Como lo que le pasa a la mariposa, ese gusano que se está arrastrando, y a veces nos sentimos como gusanos aquí en la tierra, ¿verdad? Arrastrándonos, un día va a ser convertido ¿en qué? En mariposa. Y va a volar por los cielos y va a tener una constitución diferente. Ahora, si alguien te pregunta, ¿qué es fe en realidad? Cuando mencionamos el versículo 1 aquí en el capítulo 11, bueno, fe es certeza, garantía de que lo que estoy esperando, que está escrito en la Biblia, va a ocurrir. Amén. Y también tengo evidencia en la Biblia de lo que no veo ahorita, que la Biblia dice va a ocurrir, va a pasar, como el vivir con Dios. Hace rato cantamos un canto, y con esto paso al otro punto, pero cantamos un canto que está en la Biblia, Salmo 139. El Espíritu de Dios está con nosotros siempre, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que no hay lugar donde nosotros podamos huir de su presencia. Pregunta, ¿alguna vez has visto a Dios a un lado tuyo? ¿Alguna vez lo han visto? Yo nunca lo he visto a mi lado, literalmente hablando. Literalmente nunca lo he visto. Pero yo tengo, hermanos, yo tengo evidencia de lo que no veo. Y la evidencia está escrita de que Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Ha habido momentos en que tú te has sentido solo, pero quiero decirte una cosa, nunca has estado solo. Absolutamente nunca. Nadie en la vida ha estado absolutamente solo. Aún hablando de los inconversos. Porque pregunta, ¿un inconverso podrá huir de la presencia de Dios, hermanos? No, un inconverso siempre está también en la presencia de ¿quién? Dios, porque no hay lugar donde podamos huir de su presencia. Por lo tanto, yo tengo la convicción de lo que no veo, y esto es lo que yo creo, que Dios está conmigo todos los días, aun cuando no lo veo. Y voy a estar con Él para siempre, aun cuando todavía no lo veo. Vean lo que dice el versículo 3. Perdón, el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando hablamos de antiguos, son los que vamos a leer en el capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gideón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Todos los personajes que les acabo de mencionar están listados aquí en el capítulo 11. Y todos ellos creyeron lo que Dios les dijo. Y gracias a que creyeron en lo que Dios les dijo, ellos tenían una seguridad y murieron seguros de que iban a recibir lo que esperaban, de que iban a recibir lo que nunca vieron. ¿Acaso no es verdad, hermanos, que Dios le prometió a Abraham una tierra y le prometió una descendencia? Yo te pregunto, ¿lo vio él? Nunca lo vio. Pregunta, ¿él recibió todo lo que Dios le dijo que iba a recibir aun cuando no lo vio? Sí, su descendencia recibió todo eso. Ahora, otra cosa más, vean el versículo 3. ¿Qué me da seguridad, hermano? Y aquí quiero que pongas atención en esto. Porque esto es fe, hermano. Fe es estar convencido de que lo que está escrito va a ocurrir, aun cuando no lo veas. Pero también dice el versículo 3, por la fe. O sea, creemos, entendemos que todo fue, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Por la palabra de quién, hermanos?
de Dios. Nota esto que es maravilloso, versículo 3 al final. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. En otras palabras, todo lo que Dios hizo, lo hizo de la nada. De la nada, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en Génesis leemos, y Dios dijo, sea qué? La luz, ¿y fue qué? La luz. ¿Dios necesita material para crear algo, hermanos? No. De la nada, de lo que no se ve, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que el sol exista, que la luna exista, y todo eso ocurrió. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Esto es fe. Creer que Dios puede crear cosas de la nada. ¿Crees que Dios puede crear cosas de la nada, hermano? Mira, hace rato mencionaba tu matrimonio. Mencionaba las cosas que nosotros anhelamos a veces, que confundimos, pensando que la fe es algo mágico que va a crear lo que nosotros esperamos. No, hermanos, muchas veces son decisiones personales basadas en lo que yo creo es correcto. Y eso nos lleva a cometer errores. Y a veces, como cristianos, nos casamos con alguien que no es cristiano. Porque teníamos fe. Y sí, muchas veces termina mal. Pero ¿se han dado cuenta que algunas veces termina bien? ¿Por qué? ¿Porque realmente tuvimos fe y el otro no tuvo fe, hermanos? No. Ambos fueron guiados por sus propias ideas. Pero Dios es un Dios tan maravilloso, hermanos, que puede crear algo de la nada. Puede hacer que las cosas cambien con solo decirlo, hermanos. Pero no nos equivoquemos. Si Dios dice que no debemos hacer algo, no lo hagamos. Lo que tenemos que hacer es lo que Él dice. Porque lo que está escrito en su palabra siempre va a ser más seguro, va a dar más garantía. Pero si llegamos a cometer errores, hermanos, si llegamos a fracasar en nuestras decisiones, Él va a crear cosas de la nada. Amén. Y no nos equivoquemos, hermano. Porque en el caso del auto nuevo que te digo, te metiste con una supuesta fe, te metiste con una supuesta idea de que Dios te iba a respaldar en una decisión personal que tú estabas tomando, que no tenía ningún fundamento lógico porque no tenías dinero para pagarlo. Pero a raíz de una serie de eventos, todo salió bien. No vengamos diciendo, ¿ves? Mi fe fue verdadera. No fue verdadera, hermano. Lo que ocurrió es que Dios tuvo misericordia de ti y de la nada creó algo nuevo. Amén. No nos equivoquemos, hermanos. Eso es fe. Fe es creer que lo que está escrito, lo que Dios ha dicho en su palabra, va a ocurrir aunque no lo vea. Y que Dios tiene poder, hermanos, para crear cosas de la nada. Un día, hermano, un día, tú y yo vamos a ver nuestros cuerpos nuevecitos en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Y cuando estemos ahí, hermanos, nos vamos a gozar y vamos a celebrar, porque vamos a ver por fin cosas que nunca vimos. Nota conmigo, hermano, ahora en el versículo 4. ¿Qué es fe? Fe es seguridad, es tener seguridad, pero también fe es obedecer a Dios, hermanos. ¿Obedecer a quién? A Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Y está aquí comparando a dos muchachos, Abel y Caín. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Hijos de quién? De Adán y Eva. Nota, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién de los dos hizo mejor? ¿Abel o Caín? Abel. Aquí dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Vean aquí lo que pasó, hermanos. Abel, Caín. ¿Qué es lo que Dios les dijo que trajesen?
sacrificio. ¿Está conmigo? Aquí dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos tenían que traer sacrificio. ¿Pero qué trajo Caín, hermanos? Del fruto de la tierra. Él no trajo sacrificio. Dios les dijo, traigan sacrificio, y Caín dijo, no, yo voy a llevar lo que se me dé la gana. ¿Y qué dice Dios? Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel obedeció a Dios. Ahora esto nos lleva a algo, hermanos. Cuando hablamos de sacrificio, en lo que hemos leído, ¿en quién pensamos? Sacrificio. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué es lo que hemos venido leyendo en el libro de Hebreos, hermanos? Que Jesús es el perfecto sacrificio. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Piensen ahora en los padres de estos muchachos. Adán y Eva pecan. Desobedecen a Dios. Ojo ahí, desobedecen a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Caín? Desobedeciendo a Dios. Ok, Adán y Eva desobedecen a Dios y de repente quieren arreglar la situación por sí mismos. Se cosieron hojas de higueras para cubrir su desnudez. ¿Qué hizo Dios para lidiar con la desobediencia de ellos? Sacrificó animales o animal. Un animal fue sacrificado. Sangre tuvo que derramarse para cubrir la desobediencia de ellos. ¿Y qué es lo que Dios les estaba diciendo a ellos dos? Debe ocurrir un sacrificio para poder lidiar con su pecado. Han pecado contra mí, me han desobedecido. Necesitamos derramar sangre por lo que ustedes. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Y para que ustedes puedan tener vida, tenemos que tener derramamiento. Y recuerden lo que hemos leído, sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? De pecados. Ahora, Adán y Eva tuvieron que haberle contado esto a sus hijos. ¿No creen ustedes? Ahora, viene Dios y les dice a Abel, Caín, traigan sacrificio. Abel trajo su sacrificio, entendió, obedeció lo que Dios le dijo. ¿Qué hizo Caín? Desobedeció a Dios. Ahora, ¿quién de los dos fue justificado delante de Dios? ¿Quién? Abel. Ahí dice, alcanzó testimonio de que era justo. Ahora recuerden, la Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno. No quiere decir que él era una persona justa literalmente. Tanto Caín como Abel eran pecadores. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y por ellos entró el pecado al mundo. Pero cuando Abel ofreció el sacrificio, cuando Abel obedeció a Dios, Dios lo declaró justo. Has hecho lo correcto. Y Caín no hizo lo correcto. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Si tú dices tener fe en Dios, si decimos tener fe en Dios, tenemos que obedecer a Dios. Amén. Lo que la palabra de Dios diga, tenemos que hacerlo. Y si no lo hago, y si no lo haces, te conviertes en un Caín. Te conviertes en un Caín. Me convierto en un Caín. Y recuerden lo que 1 Juan 3 dice de Caín. En el versículo 12. Caín era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos, Caín en su corazón dijo, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Fe es obedecer a Dios. Si alguien te pregunta, ¿qué significa tener fe? ¿Cómo puedo saber si tengo fe en Dios? Es fácil. ¿Estás obedeciendo lo que Dios dice? Si la respuesta es sí, entonces tienes fe en Dios. Y si no estás obedeciendo a Dios, no tienes fe, no importa qué digas. No tienes fe. Y una persona que no tiene fe, hermanos, no es salva. Amén. Para ser salvos necesitamos tener ¿qué? Fe, creer en Dios. Y fe es tener seguridad, como ya leímos, es obedecer a Dios. Y noten por último en el versículo 4. Dice, dando Dios testimonio, nota, Dios da testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Pregunta, hermanos. ¿Ustedes piensan que Dios toma en cuenta todo lo que hacemos? ¿Sí o no?
Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que hacemos. Caín y Abel, y aquí quiero que entiendan también algo, padres, todos los hijos son diferentes. Y es posible que unos se salven y otros se pierdan. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y solo Abel agradó a Dios. Solo Abel tuvo fe en Dios. Caín no. Caín se perdió. Abel ya está muerto. Pero aquí dice la Biblia que Dios da testimonio de él, que su ofrenda fue lo correcto. Abel entendió, hermanos, que lo que Dios busca para lidiar con el pecado del hombre es un sacrificio. Y tú y yo sabemos cuál es ese sacrificio. Cristo Jesús en la cruz. Si alguien me pregunta por qué Abel es justo, por qué Abel se salvó, es porque él puso su fe en el sacrificio. Y no fue en el animal que él trajo, sino en el verdadero sacrificio. Ese sacrificio que él hizo era sombra del verdadero sacrificio que había de venir. Él nunca vio a Jesús morir en la cruz, pero él tuvo certeza de lo que esperaba, convicción de lo que no veía. ¿Qué es lo que él esperaba? Salvarse. Y él tenía, hermanos, esa certeza de que si obedecía a Dios en lo que él estaba pidiendo, un sacrificio, él tenía la certeza de lo que estaba esperando, y esto es salvarse. Y tuvo convicción de lo que no veía. Dios le estaba mostrando con ese sacrificio que un día iba Jesús a morir en la cruz por él. Y él tuvo convicción, porque Dios lo dijo, yo lo voy a hacer, aunque no lo estoy viendo, y nunca lo vio, hermanos. Él obedeció lo que Dios dijo. Y él está muerto ya, hermanos. Pero quiero decirte una cosa, que él va a estar con nosotros en la presencia de Dios por toda la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Familia, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Sí o no? Espero que sí. Veamos el versículo 5 y 6. ¿Qué es fe? Fe es agradar a Dios. Fe es agradar a Dios. Y aquí la cosa se pone más intensa, hermanos, porque tiene que ver aquí con nuestras acciones. Y Dios lo va a ilustrar a través de un personaje llamado Enoc. ¿Conocen Enoc? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. La Biblia de las Américas dice trasladado. Nueva versión del mundo internacional. Nueva versión internacional dice sacado de este mundo. Y dice que por la fe fue traspuesto, sacado de este mundo para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Quién lo sacó de este mundo, hermanos? Dios. Wow, ¿acaso no es glorioso eso, hermanos? Imagínate que un día vas caminando bien quitado de la pena y de repente Dios te saca de este mundo. ¡Uf! Te desapareces. Y nunca ves la muerte. ¿A cuántos les gustaría nunca ver la muerte? ¿Sí? ¿Alguien quiere ver la muerte? No, ¿verdad? Estaba en el aeropuerto y entré a una, bueno, no entré, pero pasé enfrente de una tienda y me llamó la atención que había camisas con la muerte enfrente. Ya ven que es Día de los Muertos. Durante estas épocas es Día de los Muertos. Y es en el Puerto de México. Y vi las playeras y dije, wow, qué hermosas playeras. Estaban bien hechecitas con arte y toda la cosa, ¿no? Y luego calaveritas de dulce y de chocolate y todo, y con tu nombre en la frente y toda la cosa, ¿no? Y ya estoy bien, como viendo, digo, wow, qué hermosas playeras. Estaban hermosas esas playeras, muy bonita el arte, pero era la muerte. Y dije, cruz, cruz, que se va el diablo y que venga Jesús. Corre. Uy. Nadie quiere ver la muerte, yo no quiero ver la muerte, yo quiero una calaverita con mi nombre en la frente. Y eso nos da risa porque obviamente es algo típico, algo cultural y algo que dentro de la cultura hispana en México se celebra, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nadie quiere ver la muerte. ¿Alguien quiere ver la muerte? No. Ahora, en realidad el problema no es la muerte, ¿no? Porque cuando te mueres, se acabó.
El problema es cómo te vas a morir. Ese es el problema, yo creo. Y eso es lo que nos causa mucha intriga. Ahora imagínate, Enoc. Enoc no sabía que iba a desaparecer. Ahora, ¿cuántos creen que desapareció? ¿Desapareció? ¿No? Sí, la Biblia lo dice, que él desapareció. Pero ¿por qué desapareció, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no vio la muerte? Vean lo que dice el versículo 5 en la segunda parte. Dice que él fue traspuesto o sacado de este mundo porque tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Él agradó a Dios. ¿Cómo sé que yo tengo fe en Dios? Pregunta, ¿tu vida agrada a Dios? Una cosa es decir creo en Dios, pero yo te pregunto, ¿estás enfrascado? ¿Estás constantemente pensando cómo puedo agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tomado esto en serio? El agradar a Dios. Fe es agradar a Dios, hermanos. Y cuando tú y yo obedecemos, porque hemos dicho ya eso, fe es obedecer a Dios. Abel obedeció a Dios. Y eso le agradó a Dios. Algo que puedo decirte que agradó a Dios en tu vida es número 1 que hayas reconocido que eres pecador. Segundo, que te hayas arrepentido. Y tercero, que hayas aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Pregunta, ¿eso agradó a Dios, hermano? Sí. Porque cuando tú reconociste, cuando yo reconocí que era pecador y vine a Dios arrepentido, al igual que tú, y acepté el sacrificio de Jesús, es exactamente lo que hizo Abel. Él trajo un animal literalmente, pero tú y yo, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados, al reconocer que somos pecadores, estábamos haciendo exactamente lo que Abel estaba haciendo, obedeciendo a Dios, quien no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando tú aceptaste a Dios, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, cuando tú fuiste lleno del Espíritu Santo, eso le agradó a Dios. Pregunta, ¿a Dios le agrada que pequemos, hermanos? No. Y sin embargo, piensa por un momento, ¿será posible que en este cuarto haya personas que dicen creer en Dios y están viviendo en pecado? ¿Será posible, hermanos? Por lo menos una persona aquí en este cuarto. ¿Será posible que haya uno? Yo creo que sí. Yo creo que hay una persona en este lugar que está viviendo en pecado y dice creer en Dios. Quiero decirte algo. Fe es agradar a Dios. El que peca no agrada a Dios. Y si tú estás pecando contra Dios, quiere decir que no tienes fe. Quiere decir que no vas a evitar la muerte. Porque ¿cuál fue la recompensa para Enoc? ¿Cuál fue la recompensa, hermanos? La recompensa fue no experimentar la muerte. Ahora, literalmente fue la muerte física. Pero para nosotros como cristianos, hermanos, es la muerte espiritual. En otras palabras, terminar en el infierno. ¿Será posible, hermanos, que uno de nosotros en este cuarto termine en el infierno? ¿Será posible? Yo creo que sí. Ahora, ¿quién es? No sé. Y si me lo revela Dios, te lo dejo saber. Pero yo lo creo, hermanos. O sea, no por el hecho de que estamos aquí en la iglesia quiere decir que somos salvos, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Yeah. Yo no puedo ir todos los días al hospital y después decir que soy el doctor. ¿Creerán eso es lógico, hermanos? ¿Solo porque estoy todos los días en el hospital soy doctor? No, ni aunque me ponga la bata. Nunca va a ocurrir. Tengo que ir más allá de eso. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos hablando de la fe, sí, fe es tener seguridad. Esto es, todo lo que Dios ha dicho en su palabra va a ocurrir. Lo creas o no lo creas.
Fe es obedecer a Dios, haz lo que Él dice, y también es agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, si tú agradas a Dios, lo que no vamos a ver es la muerte. Ahora, hablando de Enoc, que fue sacado del mundo, nosotros tenemos un concepto que llamamos el rapto. ¿Cuántos saben del rapto? ¿Están listos para el rapto? Sí. ¿Cómo está lista una persona para el rapto? Tiene fe en Dios. Y esa fe quiere decir que si la Biblia dice que vamos a ser raptados, es garantía de que va a ocurrir. ¿Verdad que sí? Y dice que va a ocurrir cuando menos te lo esperes. Estés preparado o no. Y yo tengo la garantía de que eso va a ocurrir. Y es mi esperanza de que un día sea raptado. Ahora, mientras llegue ese momento, voy a obedecer a Dios en todo lo que dice. Voy a vivir mi vida agradando a Dios, alejándome de todas aquellas cosas que no le agradan. Alejado de esas cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para mí. En este caso, literalmente es el rapto. Vamos a ser raptados. Ahora, si llegas a quedarte en el rapto, ¿qué quiere decir eso? Que tu fe no era una fe genuina, real, verdadera. Era, como dice nuestro presidente, fake news. Es la verdad, hermanos. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque cuando hablamos de fe, recuerden, no es una palabra mágica que puedes invocar para que lo que tú esperas ocurra. Bueno, yo estoy viviendo mi vida como yo quiero y haciendo lo que yo quiero, pero al final del día tengo fe de que Dios va a ser buena onda conmigo y me va a llevar también. He asistido a la semilla 2 que 3 veces, he servido allí, pues Dios tiene que tomar eso en cuenta. Hermanos, ¿ustedes piensan que eso va a ocurrir? No. No, hermanos. Fe es vivir agradando a Dios. Ahora vean conmigo en el versículo 6. Algo clave aquí dice, pero sin fe, ¿qué, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Para que tú y yo podamos vivir sin practicar el pecado delante de Dios, tenemos que tener fe en una persona, hermanos, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar por ellos. Y esa persona se llama Jesús. Enoc creyó a Dios. Abel creyó a Dios. Tú y yo tenemos que creer a Dios. En lo que hemos venido leyendo, hermanos, la Biblia dice claramente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si yo realmente quiero vivir una vida que agrade a Dios, en primer lugar, necesito entender que se requiere de un sacrificio. Y ese sacrificio es el sacrificio de Jesús. Cuando yo creo en ese sacrificio, me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio del Señor Jesús por mis pecados, entonces Dios me va a capacitar por medio de su Espíritu Santo, hermano, para vivir, hermana, para poder agradar a Dios. Pero si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, tú nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, tú nunca vas a poder agradar a Dios. Porque todavía vives en la carne, todavía vives dominado por el pecado. Recuerden que Cristo vino para deshacer las obras del diablo sobre nuestras vidas. Pero solo puede ocurrir eso en tu vida si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, para que Él pueda darte el Espíritu Santo, el cual te va a dar el poder, me va a dar el poder para vivir una vida sin practicar el pecado, y ello va a agradar a Dios. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Ahora, algo interesante aquí en este versículo. Porque dice aquí, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La Biblia de las Américas dice, crea que Él existe. Y para mí es la frase correcta en esa traducción. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pregunta, cristianos, ¿Dios existe? Sí. Ok.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos creer que Dios existe. Si es verdad que Dios existe, entonces todo lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad, porque Él escribió este libro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la Biblia dice que nosotros vamos a vivir eternamente. La Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados. Y cuando hablamos de vivir eternamente, solamente hay dos destinos: el cielo y el infierno. Ambos son eternos. Y la Biblia dice que vamos a ser juzgados. Unos van a ser juzgados para vida y otros van a ser juzgados para muerte. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios existe? ¿Lo creen? Sí. Yo también. Entonces, si tú crees que Dios existe, lo que te acabo de decir es verdad. O vas a terminar en el cielo o en el infierno. Pregunta, ¿dónde quieres terminar? En el cielo. Espero que sí. ¿Vas a pasar por un juicio? ¿Para el cielo también? Sí. Es el juicio en donde vamos a ser recompensados por todo lo que hayamos hecho en la tierra. Vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Los que van a ir al infierno, ¿también van a ser juzgados por Dios? Sí, van a estar delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios existe. A lo mejor estás sentado y dices, bueno, yo no creo que Dios exista. ¿Saben por qué la gente a veces decide creer que Dios no existe? Para vivir en una ilusión de que nunca van a ser enviados al infierno, nunca van a ser juzgados por Dios. ¿Por qué el ser humano decide no creer en Dios? ¿Por qué el ser humano decide que Dios está muerto? Para poder vivir su vida como ellos quieran. Y no ser responsables ante Dios. Pero pregunta, cristianos, ¿solo porque una persona dice que Dios no existe o cree que Dios no existe, Dios no existe? No, hermanos, Dios existe. Entonces, cuando dice la Biblia aquí que fe es agradar a Dios, esa es la manera como yo pienso. Agradar a Dios, fe es agradar a Dios. Quiere decir que yo he llegado a un punto en mi vida en el cual yo creo que Dios existe. Y si Dios existe, voy a vivir eternamente. Y voy a ser juzgado por Dios. Por lo tanto, yo quiero vivir mi vida agradando a Dios. Porque Él existe, voy a ser juzgado por Él y voy a vivir eternamente. Entonces, cuando hablamos de la fe, es agradar a Dios. Y luego, en el versículo 6 al final dice que cuando yo me acerco a Dios, debo creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O, dice otra versión, que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, yo creo que Dios existe. Voy a vivir eternamente y Él me va a juzgar. Por lo tanto, he decidido vivir mi vida agradando a Dios. ¿Qué va a pasar mientras yo vivo agradando a Dios? Él me va a recompensar. Él me va a bendecir. Ese auto nuevo que te conté al principio, ¿crees que puede llegar a tu vida? ¿Crees que puede llegar? Sí. ¿Pero solo porque lo visualizaste enfrente de tu garage? ¿Y porque entraste al dealer con esa plena confianza en que aunque no tienes dinero, vas a tener dinero para pagarlo? No. Ese auto, hermano, hermana, va a llegar a tu vida. O todas las otras bendiciones que Dios te pueda dar. No porque tú hayas tenido fe en el auto, sino porque tú viviste tu vida como agradando a Dios. Y una persona que vive agradando a Dios es una buena administradora de sus recursos. ¿Acaso no, hermanos? Y podemos ir a través de la Biblia cómo financieramente una persona tiene que vivir. Y cuando una persona empieza a obedecer lo que Dios dice, todo lo demás, hermanos, viene a ser añadidura. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, hermanos, viene por añadidura. Y yo sé que es lo básico, lo que tú necesites.
Pero yo creo, hermano, que Él es recompensador, galardonador de los que le buscan. Así es que, familia, fe es agradar a Dios. ¿Vamos a agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo lo agradamos? Viviendo una vida que le complazca, que Él esté satisfecho de lo que tú estás haciendo. Y tú sabes, todos nosotros sabemos, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, veamos por último el versículo 7. Este versículo es clave. Fe es actuar. Fe es actuar. En primer lugar, vimos que fe es tener seguridad. Fe es obedecer. Fe es agradar a Dios. Pero ahora, fe es actuar. Vean lo que Noé hizo. En el ejemplo de Noé. Pregunta, ¿Noé fue un hombre de fe, hermanos? ¿Fue un hombre de fe? Sí. Vean aquí a Noé. Vean cómo funciona la cosa con Noé. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que Noé fue advertido por Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿qué le dio Dios? Una advertencia. Le dio un warning. Muchas veces las cosas que Dios quiere que obedezcamos no son necesariamente instrucciones positivas. También vienen cosas negativas que tenemos que considerar advertencias. Y aquí viene la advertencia. Le advirtió Dios acerca de cosas, nota aquí, cosas que aún no se veían. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha visto el infierno? ¿Ha visto el cielo? ¿Cuántos creen que el cielo existe y el infierno existe? ¿Por qué crees en ellos si no los has visto? Porque está escrito. ¿Estás conmigo? ¿La gente va a terminar en el lago de fuego si no se arrepienten? ¿Se van a consumir en el fuego eternamente y van a sufrir? ¿Sí o no? Está escrito. Ahora imagínate Noé, está sentado en la casa quizás, no sé dónde se le apareció Dios. Pero Dios empieza a hablar con Noé y le dice, Noé, te voy a decir algunas cosas que vienen, cosas que no has visto. Pregunta, ¿Noé había visto llover antes, hermanos? No había visto llover. ¿Ustedes han visto llover? Sí. Yo sí. Noé nunca había visto un arco iris. ¿Han visto alguna vez un arco iris? Sí. Bueno, dices, ¿cómo es que no había visto llover? ¿Cómo es que no había visto arco iris? Bueno, en ese entonces no había esas cosas. Y Dios le dice, Noé, déjate digo algo. Va a llover. Las fuentes de los cielos se van a derramar sobre la tierra y este planeta va a quedar completamente inundado de agua. ¿Qué piensan ustedes que Noé empezó a cavilar cuando Dios le está diciendo esto? Nunca ha visto llover, nunca ha visto caer agua del cielo y Dios le dice que la tierra va a quedar inundada de agua. Está como de pensarse, ¿no? Caray, si yo nunca he visto esas cosas. Y Dios le está diciendo, Noé, te estoy advirtiendo que va a caer agua y se va a inundar la cosa. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios te está diciendo a ti y a mí una cosa. Somos pecadores. Y la paga del pecado, hermano, es muerte. En otras palabras, como somos pecadores, todos tenemos que terminar en el infierno. Un lugar que no hemos visto. Pero como Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, envió a Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y Él murió para que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse. Y el que se va a salvar es aquel que en Jesús crea. Y Dios nos ha dicho eso en su palabra. Y si tú crees en Cristo Jesús vas a terminar en el cielo y no en el infierno. ¿Y por qué vas a terminar en el cielo? Porque Cristo al morir pagó por nuestros pecados. Y si tú te arrepientes y crees en eso, entonces Dios va a perdonar y quitar tus pecados. Es lo que Dios nos ha venido diciendo en este libro. Y aquí vemos a Noé operando bajo ese principio. El escuchar lo que Dios dice, aunque no lo hemos visto, y actuar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo es verdad. Y nota lo que hace Noé.
Mira lo que hizo Noé, y esta palabra me cautiva, porque dice, con temor. ¿Cómo preparó el arca, hermanos? Con temor preparó el arca, nota, en que su casa se salvase. ¿Cuántos están preocupados por su casa? ¿Sí, hermano, estás preocupado por tu casa? Yo creo que sí. Si un día se metiese un ladrón a tu casa con un arma en la mano, con un cuchillo, ¿cuántos de ustedes varones iban a enviar a la esposa para que vea qué está pasando? Algunos de ustedes sé que lo van a hacer, los conozco. Vieja, ve a ver qué está pasando, hay ruido en la sala. Ve tú, gordo. No, estoy durmiendo, estoy cansado. Yo sé que algunos van a mandar a la esposa. No, pero si de repente estás en la casa y escuchas ruido en la sala, alguien está entrando, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí lo hago? Sí lo hago. Bajar y ver qué está pasando. Y vamos a pensar que es un ladrón con un cuchillo. ¿Qué vas a hacer si tienes un bat a un lado tuyo? ¿Qué vas a hacer? Pues agarrarlo a batazos, ¿no? ¡Ey! Tenemos que hacer algo, tenemos que defender a la familia, tenemos que defender a los hijos, tenemos que hacer algo, no podemos nada más estar ahí sentados a ver qué va a pasar. No, es que la Biblia dice no matarás. No, tienes que defender tu casa, tienes que defender tu hogar. ¿Y el papel es de quién, hermanos? Del hombre. Dios no se le apareció a la esposa de Noé. La esposa ya no estaba viendo las comedias. Dios apareció al hombre, a Noé, no a su esposa, no al hijo mayor. ¿A quién, hermanos? Al hombre. Hey, wake up, smell the coffee, hay que salvar la familia. Tú, vieja, tú lee la Biblia, tú lee. Cuéntanos la historia. Ve con los niños, ora por ellos. Hermanos, fe es actuar, fe es tener esa urgencia. No te dice que, ¿cómo lo hizo? Con temor. ¿Por qué, hermanos? Porque él entendió lo que hemos leído en los capítulos anteriores. Horrenda cosa es caer en las manos de un, ¿qué, hermanos? Dios vivo. Si tú realmente tienes fe en Dios, hermanos, si tuviéramos realmente fe en Dios, correríamos con temor a leer la Biblia, a estar en oración, para estar preparados, conscientes de lo que tenemos que hacer, actuar con prontitud, hermano, hermana. ¿Cuántos realmente estamos preocupados porque nuestros hijos se salven? Él hizo la arca para que su casa se salvase, hermanos. Nota, versículo 7. Y por esa fe, ¿qué hizo Noé, hermanos? Por esa fe que él tuvo, ¿qué hizo? ¿Condenó a quién? Al mundo. Ahora, ¿cómo es que lo condenó? De esta manera, hermanos. Dios le dio el mensaje a él. Construye el arca. Y la empezó a construir con temor. Porque él sabía que si Dios lo dijo, va a ocurrir. Pero nunca has visto llover, ¿no? ¿Y cómo? ¿Qué te pasa? Imagínate cuando él andaba predicando eso. Muchachos, pónganse las pilas, voy a construir un arca, ayúdenme si quieren, pero esta arca nos va a salvar del agua que va a inundar este planeta. Y todos se le quedaban viendo como, ¿qué te pasa? Ve a ver al psiquiatra. Ve con un psicólogo porque como que ya se te cayó el tornillo. ¿Acaso no, hermano, pensarías en él? Imagínate salir a la calle diciendo a la gente, ¿saben qué? El rapto viene, un día vamos a desaparecer, Dios va a sacarnos de esta tierra. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Estás bien zafado? ¿De cuál estás fumando que está buena? ¿Acaso no, hermanos? La gente nunca ha visto un rapto, nunca ha visto ver gente desaparecer en masa. Pero un día va a ocurrir, hermanos. Un día va a ocurrir. Mira, tú que no eres cristiano y estás en medio de cristianos en tu casa, un día te vas a levantar, o a mediodía o en la noche cuando el rapto ocurra, y vas a ser el único que se quedó en la casa. El único, por fin vas a tener tu espacio. Porque vas a entrar al cuarto de tus hijos
cristianos y se fueron. Vas a entrar a ver a los vecinos que eran cristianos y desaparecieron. Tu cónyuge, que era cristiano, ya no va a estar allí. Y ahí te vas a quedar tú solito. Y entonces vas a caer de rodillas, suplicando a Dios, clamando a Dios. Como todas esas personas. Cuando Noé cerró el arca, hermanos, más bien Dios cerró el arca. Cuando Noé terminó el arca, Dios cerró la puerta y el agua empezó a caer. Yo te pregunto, ¿crees que hubo gente que nadó hacia el arca? ¿Crees que nadó hacia el arca, hermanos? Yo creo que sí. Muchos nadaron hacia el arca, gritando, clamando, rasgando la puerta, tratando de entrar en el arca, pero el arca ya no se puede abrir. Porque llega un momento, hermanos, en que Dios dice, hasta aquí, se acabó, no más. Y cuando el rapto ocurra, hermanos, muchos de nuestros familiares, mucha de la gente que les predicamos, se van a preguntar, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? Y van a clamar y van a gritar y se van a dar cuenta de lo que pasó. Pero va a ser demasiado tarde. La fe de Noé condenó a los demás. En otras palabras, el hecho de que Noé con su fe mostró obediencia a Dios, actuando sobre lo que él tenía que hacer, justifica el hecho de que los demás sean condenados, porque tuvieron la misma oportunidad, hermanos. Yo te pregunto, ¿el vecino de Noé pudo haber entrado en el arca? ¿Noé no tuvo hermanos? A lo mejor sí tuvo, ¿no? ¿Dónde están los hermanos de Noé? La suegra de Noé, ¿tendría suegra? Es obvio, ¿no? Si tenía esposa, tenía suegra. ¿Dónde quedó la suegra? Yo no creo que no haya sido mala onda no invitar a la suegra. ¿Dónde quedó la suegra? ¿Dónde quedó la suegra? ¿Dónde quedaron los tíos? ¿Dónde quedaron los primos? ¿Sabes dónde, hermanos? Condenados. Noé no los condenó de una manera literal, sino que, hermanos, la condenación que el mundo recibe es muestra, hermanos, de que la fe produce resultados e influye a los demás. Noé metió a su casa, metió a su gente y se salvaron. Mira lo que dice el versículo 7 al final. Y fue hecho heredero de la justicia. Nota, heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. ¿La justicia cómo viene, hermanos? Por la fe. ¿Cómo yo puedo justificarme? ¿Cómo yo puedo salvarme? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Enoc? ¿Cómo se salvó Abel? Por la fe. ¿Y qué es fe? Tener la seguridad de que lo que está escrito es verdad. Y si la Biblia dice que nadie verá al Padre sin Cristo, créemelo, es verdad. Si tú te mueres sin Cristo, no vas a ver al Padre, vas a terminar en el infierno. Yo tengo la seguridad de que voy a estar en el cielo, hermanos, por lo que la palabra de Dios dice, no por quien yo soy. La palabra dice que si yo creo en Cristo Jesús voy a terminar en el cielo. Fe, hermanos, es obedecer a Dios. Todo lo que la Biblia dice tiene que obedecerse. Nunca desobedezcamos a Dios, hermanos. Fe no es esperar que al desobedecer a Dios las cosas salgan bien. Eso no es fe, hermanos. Fe es agradar a Dios. Quiere decir que tu vida y mi vida agradan a Dios en todo lo que hacemos. Y fe, hermano, es actuar. Es actuar. ¿Cuántos ya tienen a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador? ¿Ya actuamos en esa área, hermano? Ok. De ahora en adelante, cualquier cambio que tengamos que hacer, cualquier cosa que Dios te revele. Nota, Dios le habló a Noé, Dios le dijo, Dios le advirtió. Cualquier cosa que Dios en el camino te revele. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Te va a revelar cosas, te va a mostrar. Actuemos, hermanos, cambiemos, hagamos lo que la Biblia dice. Y vamos a ser grandemente bendecidos. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Hermanos, mantengámonos firmes en la fe. Amén. Padre bueno.